de esta ruta de 2 partidos que has tenido estos días? Bueno, hemos hecho a nivel de resultados 1-1. Es verdad que el resultado del miércoles, pues bueno, a nivel de average fue bastante duro, pero bueno, la competición es así. Ha marcado que en la primera jornada no se pudiese disputar por el tema del COVID, entonces tuviésemos que jugar 2 partidos seguidos fuera de casa y bueno, espero que igual que nos hagamos un resultado positivo el último día, sí que la convivencia con el grupo pues nos refuerce para situaciones complicadas y bueno, ahora ya en casa con poco tiempo pensar en Alicante. ¿Cómo llega el equipo a nivel físico y mental para este partido? Bueno, hemos tenido que descansar ayer después de venir del viaje a Castellón. Hicimos una sesión de recuperación en la pista y luego hemos descansado hasta hoy por la tarde. Entonces, bueno, en principio sobre el papel, y esperemos que no cambie nada, de los que fueron en el viaje, Minda se hizo daño en un tobillo. Vamos a ver cómo evolucionan estos 2 días y el resto de jugadores pues bueno, con algunas dolencias y alguna sobrecarga más de lo habitual, pero esperemos que estén. Y Salva, bueno, va bastante mejor en su trabajo y vamos a ver si en estas 2 jornadas se puede incorporar, ¿no? Y a nivel mental, bueno, pues espero que igual que tenemos que saber digerir las victorias, pues hay que también convivir a veces con las derrotas y bueno, pues esperar que ahora aprendamos de lo que no hicimos bien el otro día y que nos sirva para futuros partidos. Alicante, un rival que conocemos de la final de Copa. ¿Cómo analizas este rival y qué debería explotar el rival para buscar la victoria? Bueno, Alicante creo que demostró en el primer grupo el gran inicio que hizo, que le permitió jugar la Copa contra nosotros y en un partido en el que nos puso las cosas muy difíciles. Como siempre he dicho cuando he hablado de Alicante, creo que es un equipo con mucha hambre, que está muy bien trabajado por parte de su cuerpo técnico y que tiene las cosas muy claras, ¿no? Llevan anotados 108, 84 y 85 puntos en los últimos partidos, con lo cual su nivel de anotación es muy alto. Se da la circunstancia de que Pedro John Park, que era un poco el timón del equipo, justo en los 2 partidos en que no ha estado, varios de sus jugadores han mejorado sus números, varios de sus jugadores han mejorado sus porcentajes y sobre todo, bueno, pues han conseguido una victoria por 25 puntos ante Coruña y por 39 contra Valladolid. Entonces, bueno, es un equipo que juega a meter muchos puntos, que está muy bien trabajado, que tiene conceptos muy buenos. Por ejemplo, el juego entre pivots que tiene creo que es de lo mejor que hay en la liga. Creo que tiene un jugador diferencial como Spitz, que a nivel individual y con el balón tiene una capacidad de anotación que muy pocos jugadores tienen en esta competición. Entonces, bueno, creo que es un equipo con experiencia y que bueno, ha podido pasar un bache justo antes de llegar a este grupo, pero que lo está haciendo muy bien en este nuevo grupo y que seguro que nos complicará mucho la vida porque bueno, tiene puntos, varios de sus jugadores tienen muchos puntos en las manos, como os he dicho, tiene un gran juego interior, sobre todo a nivel de conceptos entre ellos, y luego sus exteriores, creo que Ortega y Allen serán de los jugadores más determinantes en el juego sin balón. Entonces, bueno, es un equipo que nos va a exigir mucho y que esperemos que podamos bajar un poco sus prestaciones ofensivas e intentar nosotros marcar el ritmo que queramos.